Hola, hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Laura Orsi, soy la coordinadora del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad de la APA. Bueno, estoy muy contenta de que tengamos esta actividad interdepartamental con el Departamento de Psicosis, pero también intercapitular con el Departamento de Interfase, Neurociencias y Psicoterapias y el de Psicoanálisis, Subjetividad y Comunidad. O sea, digamos, como un doble vínculo. Por mi parte, como quería agradecer, porque para el Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, esta es la última actividad del año y de nuestra gestión. Y me parecía muy importante agradecer a todos los colegas que estuvieron acompañándonos en el departamento, pero también un especial agradecimiento al departamento de psicosis, con el cual hemos hecho muchísimas actividades en conjunto porque, digamos, mi filosofía es el trabajo en red. Entonces, me parece que es muy importante y bueno, aunque a algunos no les entusiasma demasiado, me parece que es fundamental trabajar juntos. Y esta es una actividad que a raíz de que nos llamaban mucho en los medios sobre esta temática, yo le decía a Alberto Álvarez, perdón, ¿qué te parece? Terminamos el año con esta actividad y bueno, acá estamos todos juntos para intercambiar ideas, nuevas ideas y pasar un rato juntos, digamos, compartiendo esto. Alberto, ¿querías decir algo? Que levantaste la mano. Sí, bueno, yo no sabía si al final o al principio, pero ya que vos agradeciste, yo también quería agradecer porque es la última actividad del Departamento de Psicosis que coordino, estoy coordinando con Ale Gómez y un gran equipo hace 3 años. Hemos trabajado muchísimo, como dice Laura, con el capítulo de Psicoanálisis y Sociedad. Y bueno, quería agradecer todo el acompañamiento que tuve de este gran equipo y compañeros, que hemos trabajado muchísimo, un año de pandemia o 2 años de pandemia y después estas estructuras a veces mixtas o solo online. Bueno, muchas gracias. Eso. Bueno, muchas gracias Alberto. Ahora le voy a dar la palabra a Alejandra Gómez, que es médica, psiquiatra, es secretaria del Departamento de Psicosis y es presidenta del capítulo de Interfase, Neurociencias y Psicoterapias, que también va a hablar un poco de lo intercapitular y del capítulo que ella representa. Alejandra, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos. Es una actividad bien intercapitular y bien interinstitucional. Así que, bueno, me sumo a los agradecimientos. Es esta también nuestra última actividad del departamento que coordina Alberto y que tanto hemos trabajado con los colegas, con el departamento que coordina Laura. También hemos hecho, bueno, como lo ha dicho, muchas actividades y todo lo que nos hemos enriquecido al escucharnos todos desde, bueno, desde las distintas vertientes, desde las distintas miradas, comprensiones y los distintos focos del fenómeno mental. De las distintas expresiones de los sufrimientos. Así que bueno, como dijo Laura, además yo coordino un capítulo que ahora, por lo que vi en las diapositivas, Rafael va a explicar mejor en la Asociación de Psiquiatría, que es la interfase entre neurociencias y psicoterapias. Originariamente era neurociencias y psicoanálisis, ¿no? Cuando lo funda el doctor Albano en el año allí por los 90.
Bueno, después amplié un poquito más otro tipo de psicoterapias. Me parece que es muy interesante en este caso, en donde estamos estableciendo, y ahora vamos al punto, la, em, si el juego en los adolescentes es un juego tal como estudiamos los psicoanalistas de la capacidad del juego, winnicottiano, de ese espacio intermedio de la creatividad, del arte, del psicoanálisis, o se llama juego, pero alude a otra cosa, ¿no? A las apuestas, a algo más compulsivo, que podría ser un juego, si empieza y termina por ocasión, pero parece de que de lo que los colegas van a hablar es algo más que, no es un juego, ¿no? Es algo compulsivo, y cuando hablamos de compulsión, ya ahí sí podemos pensarlo desde el psicoanálisis y desde su correlato neurobiológico. Algo pasa que el sujeto no puede dejar de, ¿no? No puede abstenerse, hay una gratificación en juego, hay algo de la recompensa que aparece, que se busca y no se para, y tratándose de adolescentes, uno podría pensar, bueno, también en adultos, ¿qué hay debajo? ¿Por qué esto? ¿Hay depresiones en juego? ¿Estamos hablando de una modalidad en que se expresa un estado depresivo? Bueno, no me voy a extender porque nada, no estoy acá para eso, así que yo le paso la posta a Laura y vamos presentando a los colegas que nos van a dar su opinión y su trabajo sobre esta situación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra. Le vamos a dar la palabra a Cecilia García, que es la presidenta del capítulo de juego patológico, es psiquiatra, y bueno, ella nos va a decir qué es lo que piensa sobre este tema, adolescentes y juegos online, diversión o compulsión. Te escuchamos. No te escuchamos. Estás muteada. Ahí está. Mientras les comparto Vale. la pantalla, les cuento que soy presidenta del capítulo de juego patológico y otras adicciones conductuales y que soy analista en formación de USAM Abdeva y además me desempeño en APSA como secretaria académica. Y mi parte, digamos, de trabajo asistencial la realizo en mi consultorio, pero además en el Hospital Álvarez, donde estoy en hospital de día y en consultorios externos. Así que bueno, un poco para que tengamos Muchas gracias, Cecilia. un nexo más. Dale. Bueno, vamos a hablar entonces, yo les voy a decir algunas cositas que he aprendido acerca de los juegos de azar en línea. Nosotros sabemos que, o por lo menos la postura desde el equipo de trabajo del capítulo, es que el juego en sí mismo no es un problema, sino que es parte de la actividad humana y que en todo caso el problema va a estar dado cuando el sujeto mantiene un vínculo patológico, un vínculo distintivo con ese juego. Es decir, no todas las personas que juegan a ningún juego, así sea de apuestas en líneas, va a desencadenar sí o sí un juego patológico o una modalidad patológica del jugar. Obviamente que va a haber un juego, digamos, social, un juego que acompaña a la persona en todas las etapas de su vida y que es motor del desarrollo, y este juego patológico que vamos a caracterizar en el día de hoy tiene que ver con una modalidad particular del jugar y con, digamos, vulnerabilidades de ese individuo en cuestión, que van a tener que ver con su etapa del desarrollo, vulnerabilidades biológicas, vulnerabilidades a nivel, digamos, familiar, el cómo esa persona va aprendiendo esa modalidad patológica del jugar, y vulnerabilidades sociales. Soy Gonzalo, tengo 31 años y soy ludópata. Empecé con esta adicción más o menos a los 15, 16 años, mirando a mi viejo cómo apostaba en una de las pocas páginas de apuestas deportivas. Cuando cumplí 18, lo primero que hice fue crearme una cuenta en esa página para empezar a apostar. Y bueno, pasaron muchos años, siempre lo tomé como dice la primera parte de esa palabra, de ludo, juego. Pero bueno, se fue agravando todo con los años, hasta en el año 2020, 2021, donde fue el boom de los casinos virtuales y las páginas clandestinas, y sobre todo de tanta publicidad, y ahí tomó protagonismo
la otra parte de la palabra, que es empatía, se transformó totalmente en una enfermedad y me destruyó económica, social y mentalmente. Esto que dice la persona que fue entrevistada, y esto salió en los medios de Filonews, es algo, digamos, de lo que los pacientes nos cuentan cuando ya empiezan a detectar o empiezan a verse, digamos, envueltos en toda la problemática del juego patológico. Aquí lo que les traigo es una publicidad que, bueno, las dejo correr y después charlamos. No había fútbol. Mauro hacía fintitas de lata. Bueno, de esta publicidad me parece interesante que hace un recorrido, digamos, de que la persona cuando no había apuestas en línea jugaba a otra cosa, y en todo caso no sé si apostarse humano, si es humano el jugar, y en todo caso vamos a ir viendo, digamos, cómo esa persona que nos consulta puede, digamos, tener conductas de riesgo en relación al juego. Los juegos de azar, digamos, nos convocan en el día de hoy porque ha habido, digamos, un crecimiento exponencial en virtud del desarrollo de los juegos de azar en línea. Digamos, las casas de juego y las apuestas en general han crecido magníficamente, pero a expensas de los juegos en línea. Inclusive la producción de juegos es a expensas de los juegos en línea. La industria de juegos se ha digitalizado, y así como hay una industria de juego que está digitalizada y que está, digamos, controlada por el Estado, hay, digamos, otra industria por debajo que también está creciendo, y es, digamos, algo de lo que vemos también en las consultas, que tiene que ver con el juego ilegal. Sabemos que esto, digamos, va a tener un impacto en la salud. Todavía no podemos determinar exactamente qué está pasando, pero sí uno en el consultorio lo puede ver, o inclusive en esta convocatoria que estamos teniendo en los medios de comunicación masiva o inclusive en las escuelas. En todo caso, nos compete a nosotros como profesionales de la salud tratar de pensar acerca de este fenómeno clínico y social. Y en todo caso pensar, digamos, cómo poder identificar estos jugadores o estas modalidades de juego patológico, pero además cómo intervenir para reducir su incidencia. La segunda pregunta que yo me hago, y que en todo caso les pregunto a ustedes, es: ¿hay realmente alguna diferencia de los juegos en línea con los entornos presenciales? Uno supone que sí. En todo caso, hay bibliografía que se ha ido recabando digamos, sobre este tema, y han visto que los juegos en general, aún los juegos que se ofrecen en entornos presenciales y que también se ofrecen en entornos virtuales, tendrían, digamos, más daño a aquellos que se producen o que se ejercen o que se juegan en entornos virtuales, así se trate del mismo juego. Esto tiene que ver con los casinos en línea, pero también con las apuestas rápidas en línea, que no son una modalidad de casino, sino una modalidad de juego de azar distinta, y formas emergentes de juego que tienen que ver, por ejemplo, con las apuestas skin, que estas apuestas tienen que ver con, digamos, ganarme algo en relación a un personaje que yo creo y con el que estoy jugando, digamos, apuesto y gano algo para ese personaje, no dinero en sí. Y hay otra modalidad que es importante y que también, digamos, nos convoca como tema, es el juego móvil. ¿A qué le llamamos? Bueno, los juegos de azar, que se juega a través de dispositivos móviles, normalmente utilizando aplicaciones, o también podría ser a través de páginas web. Se cree que la propagación del juego móvil es potencialmente peligrosa porque son juegos, digamos, que podrían llegar a ser más riesgosos en relación a un costo en salud que aquellos jugados por computadora. 20 minutos del segundo tiempo, la Liga juega para Sanabria. Gabinete que intenta robar, pero Sanabria le pega. Lateral. 0-0, partido aburridísimo. Tremendo partido, a puro cambio. 4 cambios habíamos metido, pero se nos acabó el partido. La última contra letal. Se va solo en la hazaña Sánchez. ¡Se tira bicho! ¡5 cambios! Viene un centro pin, la tira del córner. Lo patea. ¿Le dejamos? No, córner. Patea de nuevo. ¡Pum! Córner. Así hasta llegar a los 15 córner. Lateral, el partido
Corner. Con Bplay no solo festejamos el fútbol que nos gusta, sino también el que nos sirve. Bplay, llegamos para encender el juego. A partir de estas apuestas deportivas online se crea, digamos, otra modalidad de interactuar con deportes masivos, como por ejemplo en el fútbol, en el cual no solamente yo puedo disfrutar, ver el partido, digamos, de mi equipo y en todo caso disfrutar del juego en sí, sino que disfrutar el ganar y apostar aun cuando mi equipo pierda. Es otra modalidad de jugar. Me parece interesante en la publicidad cómo muestran que aquel jugador que parecería que tiene un problema o al menos está en otra sintonía distinta al resto de los comensales de la mesa. La actividad, digamos, de juegos de azar en el deporte se ha visto que es potencialmente peligrosa porque es un público al que las empresas de juego están apuntando especialmente, y habría, digamos, un apostador deportivo típico que se caracterizaría por un hombre de edad media de la vida, con bajos ingresos, interesado en los deportes, dispuesto a arriesgarse incluso económicamente. También hemos visto que las empresas o digamos, las grandes publicidades en los partidos, en general, no solamente de fútbol, están siendo patrocinados por empresas de juego online como esta Bplay. Todo lo que veamos con el nombre Bplay tiene que ver con empresas, digamos, que están legalizadas, digo, están bajo el ordenamiento jurídico estatal, no son empresas de juego ilegal. También tenemos un gran problema con aquellas que están por fuera porque no las podemos regular, mucho menos controlar y mucho menos saber qué está pasando o poner, digamos, algunas barreras en cuanto a quién entra a jugar y apostar. Ya vamos a retomar igualmente ese tema. Acá lo que les traigo es que se hizo un estudio en el 2021 en donde se vio que las apuestas en línea de entretenimientos o de deportes, digamos, que se juegan en línea, eran masivamente en relación a los juegos de apuestas. Vemos en el LOL. Este es uno de los juegos, digamos, que está en boga, o una de las modalidades que juegan las personas online, en la cual se arman equipos que juegan, digamos, batallas online, y inclusive se hacen torneos en el cual puede haber gente interviniendo de manera presencial como público o a través, digamos, de la red. Y en todo caso, lo que también vemos es que muchas veces los mismos deportistas, aún de deportes como el fútbol, digamos, presencial, están o han tenido, digamos, o han salido en las noticias como muy vinculados a las empresas de juego. La Federación Inglesa de Fútbol está investigando a un jugador del Arsenal que podría haber forzado una amarilla para amañar apuestas deportivas. Las casas alertaron a la FA de que una inusual cantidad de dinero fue apostada a que un jugador del Arsenal, del que no se ha revelado la identidad, sería amonestado en un partido de la Premier League esta temporada. La FA está investigando el asunto, y aunque conoce la identidad del futbolista, no la develará para salvaguardar su privacidad. Entonces, a partir de esto también empieza a haber o a tomar conocimiento de algunos fraudes o algunas dificultades que hay en relación a estas apuestas. Lo que sabemos hasta ahora es que las apuestas deportivas y los juegos en línea en general van a incorporar algunas características de juego que los hacen un poco más peligrosos o más riesgosos a la hora de presentar un problema de salud en relación al juego patológico. Tienen que ver con la disponibilidad, porque no es lo mismo que yo tenga que ir a jugar al casino a que pueda jugar estando, digamos, sentada en la mesa con mi familia y estar apostando in situ, o estar en el colegio, como empieza a suceder, o estar en el trabajo. También tiene que ver, bueno, con la accesibilidad a esto, con la velocidad de las recompensas y de las gratificaciones, y también de las pérdidas, con la intensidad y con las bonificaciones, que no siempre son económicas. También puede ser que yo gane algo para mi personaje con el que estoy jugando. El marketing, que el marketing va a tener algunas características especiales que tienen que ver con que se hace a medida para esa persona, porque Internet permite que se recaben datos sobre mi persona y me puedan ofrecer inclusive juegos cruzados.
y venderme, digamos, otro tipo de juegos de manera cruzada. Perdón, Cecilia, ¿te falta punto? No, ya estamos, termino acá. Entonces, ¿qué sabemos en relación al juego en línea? Que hay una brecha de conocimiento, o sea, hay mucho por descubrir y en todo caso, a partir del conocimiento que nosotros podamos recabar, qué estrategias poder implementar para poder prevenir el juego patológico. Esto va a tener que ver con un contexto de aplicación, digamos, en concreto y con grupos especiales a los cuales, digamos, con los cuales trabajar en prevención. Y en todo caso, las estrategias preventivas van a requerir de varios niveles para poder abordar la carga de problemas en la sociedad y también en los individuos. Bueno, dejamos acá, gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Muy linda tu exposición, muy colorida. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Diana Litvinov. ¿Estás ahí, Diana? Miembro titular de APA, escribió un libro que siempre lo mencionamos, El sujeto escondido en la realidad virtual, y uno nuevo sobre la casa. Diana, te escuchamos. Estás muteada. Estás muteada, Diana. ¿Sí? ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar a hablar sobre esta actividad interesante que es el juego, que bueno, que es algo serio, ¿no es cierto? Que si bien su objetivo es el entretenimiento. O sea, se trata de actividades con las que el chico, el adolescente, después el adulto, obtienen placer y excitación, pero al mismo tiempo van ensayando identificaciones, van conformando su identidad. Estar atento a la realidad, trabajar, estudiar, defenderse de peligros, es una tarea fundamental. Pero tan importante como este aspecto es el poder distraerse, protegerse contra la estimulación constante, fantasear, jugar, dormir y soñar. Pero cuando el juego se torna compulsivo, se pierde la libertad de elección. En lugar de ser la persona la que controla, me parece que es el juego el que toma el control. Más que buscar placer, se intenta escapar del displacer y tapar cualquier situación que pueda angustiar, porque es como una intolerancia al tiempo en que media entre la necesidad y la satisfacción. En este caso, el juego ya no es algo placentero, sino necesario. Ya no hay placer, sino necesidad. Entramos ahí en el terreno de la adicción. Freud decía que la adicción primordial es la masturbación y toda adicción posterior resulta un sustituto de esta. La masturbación es el primer juego, podríamos decir. Es encontrar placer por sí mismo, provocar excitación y calmarla. Es el primer signo de independencia del chico y la posibilidad de apropiarse de su cuerpo. Ahora, también si la masturbación se vuelve compulsiva, se pierde el placer y se realiza como automática, y resulta algo tóxico que aísla en el autoerotismo. Los juegos cibernéticos aportan su propia peculiaridad. Se despliegan en pantallas en donde la imagen resulta muy atractiva y atrapante. En las imágenes todo parece perfecto, bien armado, ideal, los colores deslumbran. La cibernética se caracteriza por aportar contenidos con inmediatez y en forma sincrónica. Esto está posibilitado por la velocidad de lo procesado. Es así que se acorta tiempo y distancia y se hace simultáneo lo que se presentaba en forma sucesiva. Se desordenan las categorías estáticas, se aportan nuevas combinaciones. Los nuevos juegos cibernéticos están sostenidos en un tipo de lógica conectiva, no asociativa. Es un tipo de lógica distinta. Según esta lógica, los caminos son reversibles, el tiempo no tiene dirección y el espacio carece de lugar.
Es una forma de vínculo que parece seguir más el modelo del proceso primario descrito por Freud, basado en condensaciones, desplazamientos y similitudes fonéticas o coincidencias espaciotemporales, que por una lógica conceptual. O sea que muchas veces se denosta los juegos cibernéticos, incluso a manejar la computadora y a las búsquedas por la computadora, pero nos presenta un tipo de lógica que rompe muchas veces con lo racional y da lugar a lo imprevisto, a la nueva creatividad, a las nuevas creaciones. En los juegos virtuales, pese a que se los acusa de aislar al individuo también, por lo general está presente siempre el otro o los otros, virtuales, con los que se entabla una relación. Es la forma actual de sostener el narcisismo, funcionando como espejo y al mismo tiempo proporcionando la forma de trascenderlo, porque son generadores de interacción. Los chicos y adolescentes son expertos en el manejo de la computación, han crecido con ella y les resulta un medio habitual para informarse, estudiar y conectarse con sus pares. Son recurrentes las consultas acerca de la necesidad de limitar el uso de las máquinas. Está el temor de que el chico quede como poseído y confunda fantasía con realidad. El nombre de la educación o de justificaciones que responden a razones o sin razones, se puede censurar una actividad que toca conflictos inconscientes de los padres y hasta puede provocar envidias. La autonomía, la intensa red social que se teje, parece dejar excluido al que queda como mero espectador de algo fascinante y desconocido que transcurre en el espacio que se crea entre ese chico y la pantalla. El joven, a la inversa de lo que sucede en otras situaciones, resulta consultado por el adulto. La prohibición del uso de la computadora puede transformarse, sin quererlo conscientemente, en extorsión, en el modo en que el adulto expresa su poder para volver a tomar las riendas. La asociación entre masturbación y adicción, señalada por Freud, puede explicar por qué frecuentemente los padres reaccionan con violencia al ver al chico fascinado con la pantalla, como si captaran y reprobaran el placer oculto tras esta actividad. Pero no hay que confundir adicción con entusiasmo y no podemos dejar de considerar la censura social que pesa sobre el placer en general, como algo prohibido o peligroso. Ahora vamos a ver la vinculación entre los juegos cibernéticos y las apuestas. Porque es cada vez más frecuente que la adicción se concentre en los juegos de azar por dinero en los adolescentes. El adolescente está en una etapa que se encuentra con deseos de independizarse, pero con ciertas limitaciones, en parte porque carecen de la posibilidad de generar recursos, salvo que por un golpe de suerte puedan encontrarse con estos bienes. De esta manera podrían desafiar los condicionamientos que les genera su falta de experiencia, edad y conocimientos, apostando al azar. Sería ganar al mundo adulto con la apuesta de una manera rápida y sin esfuerzo, una satisfacción inmediata. Podemos pensar también en los efectos de la presión social, ya que el dinero surge como un valor destacado de nuestra organización social. Es un valor en sí mismo y permite el acceso a los idealizados objetos de consumo. En la gran mayoría de los casos, detrás del adolescente que apuesta, en general con la tarjeta de crédito del padre o de la madre, está el deseo de los adultos, que consciente o inconscientemente imponen sus sueños y sus fantasías. En los tiempos mediáticos que nos toca vivir, los hijos suelen ser depositarios del deseo de los padres de escapar del anonimato, de brillar en los medios, de tener fama, dinero y glamour. Apelar al azar para ganar es una característica muy humana, porque el hombre no es un ser programado donde todo está previsto.
Por supuesto que tenemos muchos condicionamientos, por nuestra estructura psíquica y orgánica, por la familia en la que nacemos, por el entorno social. Pero el azar puede proporcionar cambios, y por eso las apuestas suelen ser tan excitantes. El destino son los padres, decía Freud. ¿Qué podemos hacer como hijos indefensos ante el destino, un poderoso adversario que nos lleva a repetir automáticamente el mismo camino que se nos ha asignado, pese al esfuerzo por desviarnos? Salvo que de pronto nos encontremos con un golpe de suerte y a eso apostamos. Es entregarnos al azar para que éste resuelva y apostar por ser el elegido de los padres. En los juegos de azar puede suceder que se gane, lo que incrementa la expectativa y las apuestas. Ganar en casos así, por casualidad, rápidamente, puede generar la fantasía de estar robando o apropiándose de algo prohibido, algo que genera culpa, y por eso esta aspiración debería ser castigada con una pérdida posterior. Hay algo que es interesante, y es que el ser humano busca cumplir sus deseos, pero esto no resulta tan sencillo como parece, porque ganar lo enfrenta con sentimientos de culpa y temores de castigo. Por eso también se busca el freno, el límite, la castración. Y arriesgar en un juego donde existen tantas posibilidades de perder hace pensar en que inconscientemente se busca la pérdida, o sea, se juega a perder y no a ganar. O sea, sería una fallida forma de buscar la castración, el límite, el castigo. Desde tiempos muy remotos existe la discusión en torno a si el problema de las adicciones es debido a la adictividad de las actividades o sustancias o al sujeto que las consume. Del mismo modo nos podemos preguntar si las adicciones a la informática tienen que ver con la cualidad de las pantallas luminosas o se trata del sujeto, el usuario particular que hace uso de ellas. Para concluir, y hablando de azar y determinismos, podríamos agregar que además de los excitantes juegos de azar, si se trata de superar determinismos, otro camino posible sería que un sujeto se encuentre con alguien, un psicoanalista, que le ofrezca aumentar las chances de cambiar su destino, a través de otro método, humilde aunque poderoso, que sería el ejercicio de la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Estaba aprovechando para sacar una foto. Muchas gracias, Diana. Me encantó. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Rafael Groisman, que es médico psiquiatra, es integrante del capítulo Interfase de Neurociencias y Psicoterapia y creo que es vicepresidente del capítulo de grupos. ¿Puede ser, Rafael? Sí, vicepresidente del capítulo de grupos, sí, sí. Yo acá tengo tengo un mini currículum que me mandó Rafael, que además de ser vicepresidente del capítulo de grupos, es docente del Instituto Superior de Formación en Psiquiatría de APSA, profesor asociado de Neurobiología de USAM de ABDEVA, e integrante del dispositivo Pavlov, Sí, además de que ha sido ex coordinador del Departamento de Psicosis y actualmente, sí, bueno, estás trabajando en un capítulo de Secretaría Científica. Digo por esta pertenencia interinstitucional, Sí, que me parece es que es frondosa, te digo. frondosa. Bueno, sí. sí. Bueno, Bueno, Rafael, te escuchamos. ok. A ver si, como suele ocurrir, uno prueba las cosas, pero después no están ahí a mano. En principio, muchas gracias por la invitación, diría, y por la presentación. A ver si puedo compartir mi presentación. A ver, todavía no está visible, la había dejado preparada. En realidad no es tanto lo que voy a poder agregar a las excelentes presentaciones de Cecilia y de Diana.
Eh, También Alejandra ya anticipó alguna cosa respecto del capítulo, pero a ver si puedo alguna cosa. Sí, a ver, y un segundo, por favor. Sí. Ahora sí. Ahí vamos. A ver qué puedo sumar a lo mucho que ya presentaron las colegas. ¿Alguna palabrita más sobre el capítulo que ya adelantó Alejandra? Creado efectivamente, como ella mencionó, en 1999 por Sebastián Albano. Tempranamente se sumaron Mónica Alonso, Ángel del Guercio, yo me sumé en el año 2006. Es un capítulo que, si bien tratamos de trabajar presentaciones clínicas y cómo pensar situaciones clínicas como esta que estamos trabajando hoy, tiene mucha base de epistemología, o por lo menos se ha trabajado mucho el tema de la complejidad, el pensamiento de Morin, la multi, inter y transdisciplina, y también ha habido un esfuerzo temprano, estas son palabras de Sebastián Albano, de tratar de no traducir una disciplina a la otra, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Abdeva hubo una reunión, lamentablemente no pude ir, sobre la consiliencia, ¿no? Son distintas maneras de pensar el diálogo interdisciplinario. Y esta cuestión que está ahí entre comillas, desde la interfase, a lo que se refiere, es que, bueno, que desde el año 99 hasta la fecha, cada año hacemos presentaciones en los congresos de APSA, donde el tema del año, digamos, tratamos de verlo desde la interfase a partir de aportes que tranquilamente podrían incluir como un poco lo que nos trajo Cecilia y otro poco lo que nos trajo Diana. Y esta cuestión seguramente no es novedosa tampoco para ustedes, digamos, la idea de la complejidad que ya está expresada de alguna manera en las series complementarias de Freud y que la neurociencia contemporánea expresa con la ecuación gen por entorno. Y allí distintos pensadores que nos dan un marco para encuadrar estos distintos desarrollos. Metiéndonos ya en el tema específico, yo descubrí, no sé si para ustedes era conocido, pero vieron que, bueno, hay varias palabras ya en Winnicott también, ¿no? Había varias palabras, digamos, en relación con el tema del juego. Pero en este sector específico está por un lado gaming y por otro lado gambling, ¿no? Y gaming, digamos, más vinculado a juego, los juegos en línea, pero cómo se, digamos, mezclan con los juegos de azar y de apuestas rápidamente. Yo hice una búsqueda acá, me parece que una de las cuestiones que también es interesante a la hora de trabajar en la interfase es la búsqueda bibliográfica, ¿no? Digamos, los psicoanalistas quizás trabajamos, bueno, refiriéndonos a nuestra bibliografía clásica con alguna cosa que se va intercalando de otras disciplinas, por supuesto, y con lecturas contemporáneas, y me parece que si uno, digamos, trata de transcurrir y meterse en el tema de la neurociencia, hay, bueno, como otra sistematización de la lectura, de la investigación. Y esto simplemente lo que quiere graficar es que en los últimos años aparecieron muchos más trabajos, revisiones sistemáticas, tanto sobre gaming como sobre gambling. Y este dato, quizá esto sí creo que es un aporte. Bueno, esta página creo que, entre otros muchos temas, se dedica a estudiar este tema de la convergencia entre el gaming y el gambling, entre el juego y los juegos de azar y los juegos con apuestas. Y dice claramente, algo que me parece que ya también Cecilia un poco adelantó, la industria del juego incluso usa estos términos en forma indistinta. Hay algo, ya metiéndonos un poquito más específico en el tema de hoy, las apuestas, el juego de apuestas en niños y adolescentes, un artículo del 2020, que señala que, bueno, acá reiteramos algo quizá ya dicho, pero creo que vale la pena volver después a pensarlo, a repensarlo en la situación clínica, ¿no? Los niños son susceptibles debido a la inmadurez cognitiva y de desarrollo, así como la sensibilidad a la presión, ¿no? La presión social, la presión de los compañeros y al marketing, ¿no? La prevalencia del juego entre niños en todo el mundo en el Reino Unido es un poco el tema de este artículo.
y la verificación de que está aumentando el uso de estos juegos, ¿no? Pero una minoría desarrollaría un trastorno del juego. Y algunas características, de nuevo, esto es en el ámbito, digamos, de publicaciones neurocientíficas o de investigación en psiquiatría, y que entonces hablan en genérico, ¿no es cierto? No es el caso por caso que podemos ver en el consultorio. Entonces hablan en términos genéricos de autoestima más baja, historial de hiperactividad e impulsividad, menos supervisión parental, en fin, son coordenadas como generales. Nosotros en el consultorio psicoanalítico siempre estamos, ¿no?, en este juego de la situación singular. Pero creo que podemos aprender mucho teniendo el telón de fondo de la investigación en general. El artículo pone el acento en algunas áreas de controversia, como el acceso a máquinas tragamonedas, el aumento de los juegos de azar en línea y de las apuestas deportivas en vivo, y bueno, que es importante ser conscientes del creciente y complejo fenómeno de los juegos de azar y de las apuestas. Y esto también, de nuevo, podríamos decir, ¿cómo haríamos esta estrecha colaboración con las familias? A través de psicoeducación, que es un término que quizá a los psicoanalistas nos resulta un poco chocante, ¿no? ¿Cómo es esto de educar a través de un entorno de terapia familiar, de que se pueda hablar? Seguramente conocen South Park, ¿no? Esos dibujitos. El otro día encontré un capítulo que, bueno, en todo caso después lo comparto, donde hay un juego aparentemente canadiense que sí resulta que es adictivo, que al principio se presentaba como que no lo era, y entonces ahí el papá, ¿no? Había una escena muy, muy tragicómica, el papá culpaba al abuelo de que su propio hijo se había enganchado con los videojuegos, ¿no? El abuelo aparece en una escena como adicto a las tragamonedas, a las maquinitas, y el chico estaba apostando en los videojuegos. Y el papá los retaba a los dos mientras hacía una cata de vinos. No sé si me explico. Él estaba tomando una copa tras otra diciendo, no, esto es simplemente una cata de vino. Bueno, el trabajo con las familias. Acá algo de esto ya mostró Cecilia también, y resulta que, bueno, fíjense lo multitudinario de este evento, ¿no? Y hacen mención a una cuestión que es esto de los bienes virtuales, los virtual goods, que son, digamos, en el transcurso, como en el desarrollo del juego, de repente el jugador cae, digamos, por azar o por habilidad, en algo que le multiplica, ¿no? O que le da más poderes o que le permite apostar, digamos, lo que antiguamente podíamos, no sé, en un flipper, ¿no? Que la bola cayera en un lugar donde rebotaba mucho y nos daba muchos puntos, o todavía antes, digamos, que en el Scrabble una Z nos coincidiera en el lugar donde triplicaba puntos, ya parece de la prehistoria. Bueno, algo así, pero digamos en juegos virtuales, con el riesgo, ¿no? Y con la opción a apostar y ganar mucho dinero. Este trabajo también de este año, que se pregunta, bueno, el juego problemático en los chicos, las apuestas, ¿con quién, dónde y por qué? Bueno, de nuevo reitera el aumento de este fenómeno, hace un estudio pormenorizado. Si quieren después les comparto el trabajo o les comparto también si quieren la presentación. Y de nuevo, acá yo hablando de interfase, ¿no? Creo que los psicoanalistas me parece que en general no somos de usar escalas, insisto, porque buscamos la singularidad. Y estaría bueno por ahí tener una escala como una especie de telón de fondo, ¿no? Como si fuera una suerte de paciente, digamos, o población, digamos, contra la cual comparamos este recorte singular que vemos en el consultorio. Acá alguna característica que me parece que también adelantó un poco Cecilia respecto de jugadores presenciales, ¿no? Y qué tipo de apuestas hacían, apuestas deportivas, y los jugadores en línea, ¿no? Y destacan que los problemáticos tendrían un perfil similar, pero la diferencia sería la frecuencia. Y destacan también que hay que, bueno, tener en cuenta el contexto, variables relacionadas. Acá alguna cosa en relación a, yendo un poquito más allá respecto de alguna escuela de psicoanálisis, la teoría del apego, y señalan que en los últimos años, ¿no?
se ha registrado un número creciente de estudios basados en el apego que han contribuido a la comprensión de las adicciones, tanto a sustancias como a conductas. Yo formo parte del dispositivo Pavlovsky y la verdad que últimamente empiezan a aparecer con bastante frecuencia consultas por, bueno, de pronto niños que endeudan a sus padres con la tarjeta de crédito, tal como esto fue descrito ya por las colegas. Aunque el juego es una forma de conducta adictiva extendida en todo el mundo, tanto entre jóvenes como entre adultos, la evidencia sobre la asociación entre los fenómenos relacionados con el apego y el juego aún no ha sido sistematizada en la literatura y por eso estos autores se dedican a hacerlo. Y destaco simplemente esto para no pasarme de los 12 minutos. El apego seguro ha demostrado ser un factor protector, y el apego inseguro ha surgido como un factor de vulnerabilidad de dos maneras. Por un lado, porque favorece directamente las conductas de juego, y por el otro, porque afecta las estrategias de afrontamiento y la capacidad del individuo para identificar y regular las emociones. Bueno, y cerrando un poco, bueno, no sería todo negativo, ¿no? Digamos, algunos artículos hablan de los beneficios eventualmente de jugar videojuegos, y que no sería solamente, como decía Diana, por el efecto benéfico o la necesidad de distraerse, ¿no? Sino que algunos trabajos muestran también algún efecto benéfico en otros dominios. La gran mayoría de las investigaciones destaca los aspectos negativos, pero hay también aspectos positivos, ¿no? Y destacan, a ver, en algunos dominios, en 4 dominios principales: cognitivo, motivacional, emocional y social. Y cierro ya con esto. Los juegos digitales tienen elementos que podrían considerarse y tenerse en cuenta cuando se diseñan, implementan y evalúan juegos de rehabilitación para personas con lesiones cerebrales traumáticas, ¿no? Esta es otra vuelta de tuerca u otra perspectiva como para complementar esto. Sin duda, bueno, acá esto ya fue mencionado también, ¿no? Niños que de repente endeudan a sus padres ingenuamente. Diana daba una lectura, ¿no? Digamos, no tan ingenua, sino como que habría algo del deseo de los padres en juego, y que nos acerca ahí, ¿no? Las deudas y la generación de deudas nos acerca a la clásica etimología de adictus, ¿no? Esta persona que endeudada pierde su libertad. Y ahora sí, con esto termino de verdad. Alguna mención, ¿no? A autores psicoanalíticos. Acá hay un cuestionamiento respecto de la pulsión de muerte, sino pues sería como una suerte de enfermedades autoadictivas inducidas por el trauma, ¿no? Y hay, digamos, si uno tuviera que decir alguna referencia neurobiológica o algo, digamos, vinculado a lo neurobiológico, podría hablar de los sistemas de recompensa, tanto de las vías dopaminérgicas como de las endorfinas, ¿no? Que es lo que comenta este artículo. Bueno, nada más, apenas un poco pasado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael. Muy interesante lo tuyo. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Alberto Álvarez, que es el coordinador del Departamento de Psicosis, es el vicepresidente del capítulo Psicoanálisis, Subjetividad y Comunidad. Te escuchamos. Bueno, gracias, Laura. Bueno, agrego al breve currículum que soy coordinador también de un grupo de investigación sobre presentaciones actuales de las locuras y de la psicosis, y que fui en APSA miembro, y sigo siendo, pero no participo ahora, del capítulo Ludopatía, Juego Patológico, del cual fui vicepresidente, y allí conocí a Cecilia García. Así que bueno, nos reencontramos ahora en esta actividad. Yo lo que quería comentar básicamente es que el tema tecnológico, ¿no? Que todos han hablado, y bueno, cómo nuestra cultura dispone entonces de respuestas instrumentales de una eficacia increíble, pero esa misma operatividad opera arrasando al sujeto y a su vez funciona como refugio paradójico de la subjetividad, que algo de eso trae Diana, ¿no?
de una manera a veces precaria e involuntaria. Ahora, si el orden social, en un momento Freud lo dice, se sostiene en la neurosis, ¿cómo se acomoda y se resiste en esta cultura tecnológica? Esta es una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque Freud dice que el malestar tiene una semejanza con la de los individuos y trabaja con los mismos medios. Entonces, lo que llamamos neurosis está hecho de los mismos medios que la cultura. Los ideales, el deseo, la represión, la formación reactiva, satisfacciones sustitutivas y el goce. Ahora, una pregunta, ¿existe el hipnotismo en las pantallas, más allá del efecto que pueda tener el sujeto? Digo, la pantalla, ¿tiene un efecto también que yo lo podría denominar hipnotismo? Por lo que estuvieron hablando, recién pensé, bueno, el marketing, traduciéndolo a psicoanálisis, tendría que ver más con la sugestión. Y se podría pensar que las pantallas podrían tener ese efecto de hipnotismo. Ahora, hay dos frases históricas, diríamos. El mal ya está hecho, que se refiere a esa irreductible distancia y diferencia entre la palabra y las cosas que nos plantea Foucault. Ahora bien, las cosas a que se refiere Foucault, ¿son las mismas cosas de la realidad virtual? ¿O podemos pensar que se trata de otro real de esas cosas, ¿no? Lacan se refirió a estos productos inventados por la ciencia y fabricados por el marketing como gadgets, que es una producción continua, cada vez más vertiginosa, particular, con la imposibilidad de abarcar todas estas producciones. Y de estos objetos él llama remedantes del objeto A, pero caducos, postizos, sustituibles y que entran en una dinámica narcisista, ¿no? Que voy a tratar de decir algo después. Estamos en realidad insatisfechos, pero creyéndonos ser, sin ningún agujero, ¿no? Ahora, hay una cuestión histórica que a mí siempre me interesó, que tanto las drogas como el juego siempre formaron parte de la cultura, pero en un inicio, durante muchos siglos, estuvo ligado a lo sagrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo sagrado supone una realidad diferente representada en lo divino. Por el rito, el fiel se introduce en un mundo distinto, más real que el verdadero. Por ejemplo, el vino sería la sustancia protagónica del catolicismo con la comunión. Bueno, allí se crea una identificación, se lo traga y hay una identificación corporal con esa hostia que es la representación de Cristo, ¿no? Bueno, esa es parte de un rito sagrado que el que lo cree entra en una situación, diríamos, con la realidad diferente, ¿no? Ahora, el juego desde la antigüedad tiene también una función que es separar un espacio y un tiempo deliberadamente de lo real, ¿no? Lo del tiempo es algo importante para ver este tema actual. En el juego, lo sagrado, separar lo real de lo sagrado y en lo suprarreal. En la operación sacra hay un fin práctico, que es volver habitable el mundo terrestre para aplacar las fuerzas hostiles y organizar la sociedad procurando sus subsistencias y sus victorias. Todo esto en la antigüedad. Ahora, el juego en sí no tiene un fin práctico. Su esencia es la gratuidad misma, históricamente, ya que no es por el juego que se provocan las emociones que se suscita. Esas emociones son consecuencias que no constituyen la naturaleza del fenómeno. No hay, y esta es la gran diferencia con las adicciones, no hay sustancia que explique la vivencia de estas determinadas emociones. Ahora hay un autor que vivió en Argentina, francés, Roger Caillois, que para mí tiene los dos libros más interesantes sobre la historia del juego y sobre ciertas cuestiones del juego, ¿no? Él los divide en categorías según su fin. Si predomina el nivel de competencia, es uno, del azar es otro, del simulacro el otro y de vértigo el otro. En los primeros es el agón, por ejemplo, el fútbol, el ajedrez.
las bolitas. En el segundo, el azar sería lo llama alea, y estarían, bueno, todos los juegos de azar, la ruleta, baccarat, lotería, donde después está el juego de los roles, que lo llama mimicry, de mímica, ¿no? Y luego los de que se busca algo especial, que es el vértigo, él lo llama Ilinix. En el Agón, cada competidor, su deseo en el juego es de ver reconocida su excelencia, una habilidad. Para eso practica, supone una atención sostenida, un entrenamiento apropiado y voluntad de vencer. Implica disciplina y perseverancia. Los juegos de azar parecen ser los juegos humanos por excelencia, ya que los otros tres los hacen también los animales: el de competencia, el de simulacro y el de vértigo. El alea, que es el juego de azar, es el nombre de los juegos dados en latín y designa en oposición al agón, que los juegos están basados en una decisión que no dependen del jugador, sobre la cual no pueden tener ninguna influencia. No se trata de vencer a un adversario, sino de imponerse a un destino, ¿no? El destino es el único artífice de esta victoria. Bueno, los dados, el baccarat, la ruleta, ahora los juegos estos que estamos trabajando. Aquí no se trata solo de eliminar la injusticia del azar, sino que es el arbitrio mismo del azar lo que constituye el resorte del juego. A la inversa del agón, la alea niega el trabajo y el esfuerzo, la regularidad del entrenamiento. La desgracia total o favor absoluto se juega todo o nada al destino. Otra diferencia con el agón es que el jugador solo cuenta consigo mismo en el agón, mientras que en el alea, en los juegos de azar, cuenta con todo, con cada singularidad que capta, pero menos, dice Caillois, consigo mismo. Los de mímico disfraz son los juegos de ilusión. Esto es lo que trabaja el psicoanálisis, digamos. De esto es lo que habla Winnicott, Freud también con el Fordá, el juego de máscaras, todo el juego que tiene que ver con crear algo o personajes o algo que tiene que ver con la ilusión. Ahora, actualmente, tanto las drogas como el juego patológico están como remedios para calmar una angustia, pero esa angustia puede ser una angustia diferente, donde cada uno tiene que vérselas con lo real de las pulsiones, en esta época, digo, de la cultura, ¿no? Pero sin la intermediación de una figura limitadora. Devaluado el padre en su operatividad simbólica. Ahora, nuestra cultura nos presenta una realidad nueva, que es la realidad virtual. ¿Es la misma? ¿Cómo podemos pensar? ¿Qué efectos en nuestra subjetividad produce? Bueno, Maldonado habla de la virtualidad diciendo que la particular realidad es la particular realidad simulada en la que el observador, en este caso espectador, actor y operador, este es el nuevo rol, el de operador, puede penetrar interactivamente con ayudas de prótesis ópticas, táctiles, auditivas, en un ambiente tridimensional, bueno, ahora ya hay cuatri, generado por este ordenador. La interacción del cuerpo, él hace hincapié en esto, cambia radicalmente. Ya necesitamos, con los juegos antiguos, ¿no? Ya necesitamos para la interacción con una prótesis. Entonces, nuestro cuerpo libidinal queda parcialmente aislado en el contacto en esta nueva realidad. Sigue diciendo Maldonado, se incluye en la categoría de realidad virtual todas las imágenes simuladas de la gráfica computarizada, en la cual, mediante la acción interactiva de la computadora, se cumplen variaciones dinámicas de posición, forma y color. Tenemos dos preguntas en relación a esta realidad nueva. Sus relaciones con la realidad, la objetividad, y si es posible mantener en esa nueva dimensión de lo virtual las relaciones de transicionalidad, o si quieren, con ese espacio de tiempo de ilusión. ¿Es posible eso? Desde el psicoanálisis, la virtualidad tiene que ver con el tiempo o estadio del espejo, con la imagen, con ese espejo virtual que refleja casi todo, no todo, pero algo siempre queda fuera de esa imagen. Hay un autor que es, no sé cómo se pronuncia, pero Keogh, creo que es, que sostiene que uno de los riesgos de lo virtual no es solo la fuga de lo real, sino también el hecho de que lo real quede equiparado a lo virtual.
Estaríamos entonces utilizando las realidades virtuales al servicio de una desmentida. Una mención a los juegos de internet, videojuegos, consolas. Si bien uno juega, por ejemplo, un personaje, este personaje es propuesto por el juego. Esta es una diferencia fundamental con la mímesis, donde uno crea el personaje. Este personaje ya está propuesto y armado de antemano, no tenemos tantas opciones creativas y encima los personajes nos pegan en justamente lo que más nos cuesta hacer o parecernos. Se nos adhieren y en lugar de máscaras que desechamos una vez finalizado el juego, digo esto cuando se pasa a lo patológico, llega un momento en que ese personaje se me hace carne y el juego no termina nunca. Me siento en una situación de compulsión a seguir jugando lo mismo, con el desafío de querer ser el mejor. Y acá hay efectos mezclados entre el agón y este otro tipo de juego. Me entreno, no duermo, no como, quiero ser uno de los elegidos, de los pocos que ganan millones, que ganan mucho dinero, y dejo de ser yo, rompo con mi vida, amigos, valores, familia. Esta era la vida cautiva que tenía Pedro cuando me vino a consultar. Cuando no lograba sus objetivos, su frustración era tan grande que se golpeaba la cabeza contra la pared, destrozaba sus elementos con los que jugaba, era muy agresivo con sus familiares, su vida se había transformado en una adhesión fanática a la pantalla, con la idea fija de poder algún día estar en un puesto importante en el mundo. El trabajo fue arduo y difícil, no tenía tampoco una familia muy contenedora que lo ubicaba siempre en un lugar de perdedor. Y hubo una transformación. El personaje y la máscara ya no se usaban para el momento del juego, sino para cambiar su apariencia y dar miedo a los demás. El efecto era un sujeto paralizado, autoagresivo, que no encontraba sentido a la vida fuera de la pantalla. Yo puse el Black Mirror, era real. Sí. Bueno, lo otro que quería traer es, sí, la diferencia que hay cuando el juego deja de ser juego, que eso es lo que nos importa. También Caillois hace un planteo y dice que en todos los juegos hay una corrupción que moviliza cada estilo de juego, porque en cualquier juego se puede dejar de jugar. Esa corrupción es un indicio de lo patológico. En los juegos de azar es cuando el jugador deja de respetar el azar. Es decir, cuando ya no lo considera impersonal y neutro, sin corazón ni memoria. Es cuando aparece la superstición, la corrupción de la lea, concediendo valor de señal a todo tipo de fenómenos. La superstición es la aplicación a la realidad del principio del juego. Ahora, la esencia del juego es que ofrece poderosas pulsiones. Se ofrecen las pulsiones para una satisfacción formal, ideal, limitada y mantenida al margen de la vida corriente, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando se recusa esa convención? Cuando no se rompe esa barrera, cuando el universo del juego se contamina con el mundo real. Nos dice Caillot, asistimos a una perversión específica que es el resultado de una ausencia de freno y de protección. Ya lo han dicho ustedes de otra manera. Lo que era placer se constituye en idea fija, goce. Lo que era evasión en obligación. Lo que era diversión en pasión, en obsesión y en causa de angustia. Se corrompe el principio del juego, hay un contagio, un trastoque con la realidad. ¿Hay un efecto hipnótico? Dejo acá. Bueno, muchas gracias Alberto por tu presentación. Ahora, Mabel, abrimos un poco el juego para todos. Mabel, ¿nos contás si hay algo en las redes, alguna pregunta, alguna intervención? Nada. Nadie quiso jugar con nosotros. Hay un saludo únicamente de una colega desde México que manda cariñosos saludos, pero preguntas y comentarios no aparecen. Ahora, yo pensaba, ¿a ustedes les parece que el hecho que sea online, porque en realidad juegos y apuestas hubo siempre, ¿no es cierto? Desde la bonita cualquiera.
¿el hecho que sea online en este momento aumenta esta situación de los adolescentes? Está bien, no Mira, tenemos yo creo que estadísticas, como dice Rafael, carecemos de no, pero estadísticas. hay algunas estadísticas. O sea, en Argentina por lo menos aparecen cada vez más estos problemas, pero tampoco son tan graves. Hay un 30% de la población mantiene algún tipo de vínculo con el juego. Algún tipo de vínculo, no digo patológico, ¿eh? De ese 30%, el 95% juega recreativamente, o sea que es muy alto el porcentaje de juego recreativo. 3 de ese 95%, 3,5% son jugadores problemáticos, ¿sí? Y 1,5% compulsivos, que es el verdadero juego patológico. O sea, es poca, pero evidentemente lo que se ve y por lo que consultan y las cuestiones en las escuelas, hay una facilidad muy grande. O sea que ustedes piensan que lo que aumenta es la facilidad, posiblemente. Y bueno, Le yo voy a creo dar que la también palabra las pantallas. en las pantallas. Y sí, Bueno, le doy María la de los palabra a Ángeles. María de los Ángeles, que vivió. María de los Hola, Ángeles López Hayes, ¿querés hablar vos? ¿qué tal? Un chiquitín nomás, porque la verdad les agradezco mucho todas las exposiciones, me hicieron acordar mucho y les quería compartir nomás, digamos, el modo en que en general yo trabajo con los padres cuando hay estas problemáticas, que a veces es muy difícil, ¿no? Decir que es un juego, si el juego de apuestas es juego, si no es juego. Entonces, a mí me fascina también estudiar a Roger Caillois y además él se basa en Johann Huizinga. Y yo lo tomo mucho por lo siguiente, porque Huizinga dice que el juego es anterior a la cultura. Bueno, no me voy a explayar en esto, pero lo digo como muy importante porque Sí. anterior a la cultura no es el dinero. Entonces, cuando el dinero y el mercado se entrometen, se transforma absolutamente la actividad. Y Johann Huizinga escribe algo bastante similar después a lo que describe Winnicott en relación al juego, pero él lo llama el círculo mágico, ¿no? Él dice, es una cuestión de tiempo y espacio sagrado, como rescatabas Sí. Alberto, ¿no? Entonces los chicos se meten en la casita que armaron debajo de la mesa con mantas o lo que fuera, igual de que la mamá los interrumpa, porque eso es sagrado, es fuera del tiempo y del espacio de Eso. los adultos, ¿no es cierto? Bueno, eso sería el juego realmente, ¿no? Aquello de donde la Claro. creatividad, etcétera, que es lo que rescata también Winnicott. Pero en los juegos virtuales dicen los que estudian este tema y que toman también a Huizinga, y un Zimmerman y Salen, tienen un libro muy interesante, ellos dicen, en los juegos virtuales, no en las apuestas, en los juegos online y en los juegos multijugador, que también hay que hacer una diferencia enorme entre jugar a solas y jugar entre todos, porque en la pandemia eso salvó mucho el diálogo entre los adolescentes, ¿no? Jugar Sí. los juegos online. Bueno, lo que ellos dicen es que se puede producir también algo de esta cuestión del círculo mágico, pero que hay que tener cuidado porque es un círculo mucho más poroso donde el mercado se logra meter, Mm. ¿no? Bueno, eso quería contar nomás. Bueno, muchas gracias, María de los Ángeles. Te doy Acá la apareció, palabra. perdón, apareció una pregunta. Ah, bueno, mirá, alguien se animó a jugar con nosotros. Qué Sí, bueno. preguntan, ¿cómo entiende la mesa el creciente desarrollo de los eSports? ¿Esos deportistas pueden ser considerados adictos? ¿Qué pasó? No se entendió, Mabel, bien. Se Eh, ralentizó lo último. sí, Se Bueno, ralentizó. preguntan por los Vuelvo esports. por Sí, los sí, eSports y los claro. eSports, Y por si- el desarrollo de los eSports. ¿Esos deportistas pueden ser considerados adictos? ¿alguno le quiere contestar? yo muy brevemente digo respecto de tu pregunta, Laura, si facilitó el hecho de que sea, ¿no?, online, es a un clic de distancia, Claro, ¿no? A mí me parece que claramente sí, facilitó. Claro. Con respecto a los esports, bueno,
no sé, me animo a decir que habría que tener bastante cuidado cómo definir adicto, digamos. Son personas que se entrenan para una actividad profesional. No sé, como en cualquier deporte, uno podría decir, bueno, hay doping en el deporte, ¿no? Eso sería adicción, pero un deportista profesional es adicto al deporte, bueno, es deportista profesional. Los eSports, digamos, son actividades profesionales. No sé si por el hecho de la cantidad eso amerita decir que es adictivo, ¿no? Gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a Olga Cartañá, digamos, gente que no intervino. Olga, ¿querías preguntar algo o querías comentar algo? Cecilia está también después. Sí, sí, están Cecilia y están vos, pero para ir variando con la Sí, gente sí. que no habló, dale. Y dale. A un minuto, me dejan un minuto que tengo que enchufar porque me avisa la máquina que estoy a un minuto de que deje de conectarme, discúlpenme. Da la otra y después yo, así conecto. Bueno, Margarita Pavón, ¿querés? Perdón, ¿puedo agregar un comentario que acá completa? Estamos asistiendo a un proceso de evolución de los juegos para hacerlos cada vez más adictivos, ahora desde la privacidad con cualquier dispositivo móvil. Un comentario. ¿Quién dice? ¿Sabés quién dice? No. ¿Cómo? Hizo un comentario en YouTube. Camilo Lopera. ¿En YouTube o En YouTube, sí. en YouTube? Bueno, vamos a Margarita Pavón entonces. No, en YouTube. Ya estoy, si quieren. Bueno. Bueno, ahora espera un cachito, Margarita, dale. Bueno, mira, yo lo que pensé mientras desarrollaban, primero todas las exposiciones de Cecilia, Diana, Rafael y Alberto, 10 puntos. Yo lo que pensé fue cuando me hice la pregunta, ¿qué quiere la banca de mí? Todo. Entonces, desde ahí pensé en cada estructura, cada persona es diferente, es como la cuenta de un collar, parecen todas iguales, pero todas son diferentes. Y depende mucho de la estructura del sujeto. Lógicamente, el que se completa con esa banca que da, evidentemente la banca da dinero, y según la teoría freudiana, en esto de la ecuación simbólica, pene, niño, etcétera, o como decía Alberto, el gadget que tapa la falta, vino a ocupar algo interesante. En este tipo de estructuras más endebles, o como dijo Rafael, del apego inseguro, ¿no? Ahora, Diana me parece muy inteligentemente cuando habla del adolescente, porque el adolescente es por un tiempo, jugar a ser independiente por un rato, y bueno, se juega esto de la independencia fallida, ¿no? A lo winnicottiano es como quieren zafar de la dependencia absoluta y fallan y vuelven e intentan relativizarla. Bueno, yo creo como Alberto que hay un fenómeno muy hipnótico y que a veces los grandes otros que hoy están mundialmente dentro de las redes, pueden llegarlos a usar para que confunda el chico fantasía con realidad. También depende de la estructura, y por ahí ser usados en la realidad objetos o personajes que aparezcan en estos juegos, y como para captar dentro de la realidad muchas vocaciones, ¿no? Uno ve figuras reales que se disfrazan, que gritan, que usan objetos o símbolos que se usan en estos juegos, y que, bueno, a veces son encarnaciones del espíritu del mal, ¿no? Diría Arendt. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Bueno, muchas gracias, Margarita. ¿Le damos la palabra a Olga? Bueno, mi idea, mi participación no va a ser tan organizada como
la que he escuchado. Traten de ser breves porque hay como varias Bueno, manos levantadas. yo lo que Tenemos creo 10 minutos. es muy interesante esta presentación, el tema es interesantísimo porque a veces no se aborda y también me resultó, yo he recibido a algunos jugadores compulsivos ya como pacientes, la vemos al final del camino, pero en esta presentación se ha elaborado desde el comienzo y me parece que hay que pensar que hay una estructura en cada persona, hay una subjetividad, pero también hay un entorno familiar y un entorno cultural que amerita ser estudiado en esa estructura que después deviene en adicto. Lo que a mí como aporte, yo diría que todo esto que hemos escuchado sobre el contexto, sobre la infancia, sobre la adolescencia y demás, sirve para educar, o sea, tener una mirada educativa o una mirada de alerta sobre familias que son son sospechosas de ser adictas y no lo demuestran, sobre niños que van anclándose en esos padres que depositan algunos deseos que los llevan a exigirse demasiado para ser el elegido. O sea que lo que más me interesó es la propuesta de una posibilidad de ver, incluso a los pacientes ya en adicción, verlos desde un comienzo como seres que se complementaron en una estructura y que, bueno, eso lo lleva después con la ayuda del marketing y de las situaciones algorítmicas y del mercado, sí, lo lleva a ser manejados por una situación de mercado, creo yo, que los deja completamente a merced de la patología. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias, Olga. Alejandra, ¿vos querías hablar o le damos la palabra a Cecilia? No, yo quiero hablar, pero quiero darle la palabra a Cecilia primero. Ah, bueno. Después, sí. Porque está Alberto, está Susana Voz, está Diana Litviner, que también dijo, bueno, dale, Súper Cecilia. breve, quiero decir tres cosas. En principio, que hay una vulnerabilidad, digamos, en los jugadores patológicos en general, uno ve una vulnerabilidad que es individual. Hay una vulnerabilidad familiar también que tiene que ver con estos modelos de juego aprendidos y social. En lo social entraría, digamos, esto que hablamos sobre la disponibilidad, la posibilidad de no necesitar el dinero en billetes, sino apostar virtualmente, ¿sí? Lo que tiene que ver con la accesibilidad también y el marketing. Y en la vulnerabilidad individual, los niños y los adolescentes están más en riesgo, y esto se sabe desde la neurobiología, porque no tienen todavía desarrollado el aparato digamos, que puede inhibir los impulsos y la corteza prefrontal. Entonces, eso, digamos, es un temón. Nada, no puedo desarrollarlo. Lo otro que quería decir es que en general lo que vemos en la clínica es que la patología es dual. Hay adicciones que se comparten, en general no es al juego solamente, sino a otras, y en general también podemos ver otras cuestiones de base, de mecanismos de defensa patológicos o patologías psiquiátricas como la bipolaridad u otras. Lo último que quiero decir es que tenemos que ser cautos porque así como, digamos, el mundo cambia, la modalidad de juego ha cambiado también y no esperemos ver que los chicos jueguen analógicamente como cuando nosotros éramos niños. Hay una modalidad de juego que es distinta, no sé si para bien o para mal, pero yo no sé si ustedes han visto también que ahora los chicos pueden jugar a ver cómo un influencer juega con una muñeca. Digo, no sé si lo han visto esto o se los han relatado, pero esto pasa. Y lo otro, y ya corto acá, es que así como uno puede pensar en la individualización de los juegos en línea y las estrategias de marketing individualizadas para vendernos más, inclusive a edades más tempranas, también tengamos en cuenta que esto puede ser utilizado para el bien también y en todo caso nos podrían proporcionar datos para poder actuar preventivamente. Para esto es necesario fundamentalmente que el juego esté legislado, en todo caso, y controlado por el Estado, porque el gran problema ahora lo estamos teniendo en el juego ilegal, que es esto que empieza a aparecer en las escuelas con los chicos jugando en línea, porque en los casinos virtuales o en estas plataformas Vplay los chicos no pueden jugar a apostar. Eso nomás, gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Ahora, Alejandra, ¿querés también? Está Alberto, Mabel y Susana Voz.
Sí, gracias Cecilia y a todos los que fueron aportando. Es cierto, una cuestión, los juegos autorizados tienen requerimientos, por ejemplo, los menores no pueden entrar, los que son los juegos no autorizados, bueno, es tierra de nadie, pero me gustó mucho las exposiciones de todos y yo cuando los presenté, le preguntaba a la mesa. Bueno, qué hay en lo encubierto? ¿Qué hay encubierto en esto? ¿Qué hay debajo en los adolescentes vulnerables? Alberto hablaba de el vino, era como la situación mística de lo religioso. Pensaba el vino como en la droga de los ejércitos, ¿no? Para que tomen euforia y vayan a atacar. Bueno, dicen ahora que también a los soldados, si es que van a ocupar territorios, le dan algún tipo de estimulantes. Entonces yo pensaba que siempre, y creo que lo dijo recién Cecilia, hay una oscilación entre esa euforia o microeuforia y una vuelta a un estado depresivo o un estado depresivo y un pasaje de euforia, ¿no? Vos decías hay comorbilidad con bipolaridad y bueno, siempre hay algo de esto, ¿no? Como una salida hacia afuera, ya sea en la micro recompensa de un estado depresivo. Y bueno, creo que nada más, cedo la palabra. Quería decir algo más, pero lo omití. Ah, y esto, y que además la recompensa no necesariamente es por la sustancia. Ah, ya sé. No es que la sustancia solamente produzca recompensa. Lo vemos viendo que todos estos juegos sin sustancia, que tiene un mecanismo neurobiológico de acción determinado, sí disparan, como dijo Rafael, en los centros de recompensa y de gratificación. Y de paso les cuento esto un segundo. Mientras estamos hablando, me apareció un gadget acá en la compu ofreciéndome entrar a un Game Pass, a un sistema de juego. Lo escuchó Alberto. Te escuchó el gran escuchó. mercado. Lo escuchó. Chicos, Increíble. tenemos 2 minutos y está Susana Bueno. Bosch, Mabel Tripsevich y Alberto Álvarez, dale. Y a Diana, que también creo que quería hablar. Si no hay tiempo, no importa. Bueno, No, dale. dale a Diana y a Susana que no hablaron después. Dale, yo, Susana y yo después cedo Diana. mi Dale. lugar. Y Mabel Tripsevich también quería Mabel, hablar. también, sí. Dale. No, solo un minuto, me pareció muy interesante un artículo que apareció en página 12 que se llama Busarás de los Niños, del 26 de octubre, que dice que en en el propio diseño de los juegos hay una intención consciente de crear adicción. O sea, era una denuncia, digamos, a las empresas. La otra cosa que quiero decir con los el adolescentes, famoso tema de Facebook, lo que estás contando vos. Sí. exacto, el Facebook, creo otras también. Sí, Facebook y Y otras otra cosa plataformas. que quería decir de los adolescentes es que, o sea, a los padres los preocupa mucho esta cosa del chico jugando permanentemente, pero por supuesto sé la importancia de los juegos en red en la pandemia, pero también es cierto que hay padres que están terriblemente asustados de la salida al mundo de los chicos por el asunto de la inseguridad y que pasa en la calle, y entonces prefieren que estén o sea, aunque lo digan, aunque después consulten por eso, en realidad están más seguros y tranquilos si el chico está embelesado o embelesado con el juego, digamos, ¿no? Sí. Bueno, le doy la palabra a Mabel y terminamos con Diana, ¿les parece? Sí. Dale, Mabel. Mabel. Te quedó frozen, me parece, Mabel. Pero dale a Diana. Bueno, Diana. Ahí está. Sí, que ¿Está Mabel o no? ¿me escuchan? A ver. Estoy. Sí. A ver, Bueno, sí. dale que estamos terminando, dale. Bueno, Camilo Lopera agregaba que todo está orquestado por grandes empresas que saben cómo personalizar el producto, el videojuego, casi de una forma individual, debido a que ahora tienen todos los datos de cada usuario. Y Mariana Gracia agrega
esta instancia de acceso 24/7 a juegos elaborados por el mercado, ¿cómo creen que afecta los procesos creativos del sujeto? Pienso motor a la creación y a la tolerancia a la frustración, priorizando la satisfacción. No se escucha. Bueno, ¿cerramos con Diana? Sí, dale. Dale, Diana, cerramos contigo. Buenísimo. Bueno, esto del tema de los deportes, ¿no? Que me parece muy importante discriminar lo que es entusiasmo de lo que es adicción, ¿no es cierto? Lo que es un entrenamiento de lo que es adicción. Pero también sucede que los jugadores de fútbol, cuando no están jugando al fútbol, juegan al fútbol virtual. Es muy interesante eso, porque uno ya puede pensar ahí que ya viven en un mundo de fútbol, ¿no? Y quiero finalizar con esto que surgió últimamente, me parece muy interesante, que es la manipulación. Estamos hablando de azar, ¿no es cierto?, de apostar al azar. Esto es justamente todo lo contrario. Nosotros pensamos que estamos con el azar, pero resulta que hay una manipulación. No solamente del jugador de fútbol que comete una falta para que entre para que un sector gane, cuántos corners se cometen, se tiran, sino también el tema de estudiar qué es lo que va a atrapar a cada uno en un juego, que parece que hay que tener muy en cuenta con el mundo virtual, que puede ser, digamos, muy creativo, muy positivo, muy democrático, pero también estamos muy vulnerables a las manipulaciones. Es una nueva corrupción del juego. Exacto, exactamente. Además, las bancas no quiebran, los casinos no quiebran. No, eso nunca. O sea que no hay posibilidad de ganar. Les agradecemos a todos, a los que expusieron, que estuvo muy interesante, y a todos los que intervinieron y a todos los que nos siguieron. Y damos por terminado esta, para nosotros, para los departamentos, última actividad. Muchas gracias. Bueno. Ya. Gracias.